Bueno, siguiendo con óxidos importantes en esta transición, óxidos mixtos, tenemos acá la estructura de la perovskita, ¿sí? Que es el mineral titanato de calcio, adopta el nombre de perovskita, pero la estructura de perovskita es una estructura general adoptada por muchos otros óxidos mixtos que cumplan la estequiometría ABX3. ¿Sí? Acá tienen una imagen de cristales cúbicos macroscópicos de la perovskita en el mineral crudo. Y bueno, ¿qué tiene interesante esta estructura? Bueno, interesante tiene que, si ustedes recuerdan la estructura del trióxido de renio, que es esta que tenemos acá, la estructura de la perovskita se puede entender como la estructura del trióxido de renio, donde ahora en la cavidad central que nos quedaba en el empaquetamiento cúbico en el trióxido de renio, es ocupada por un catión, ¿sí? Un catión adicional, en este caso es el catión A. Si bien este esquema que está acá da cuenta de esta estructura, en realidad con la cavidad, en este caso visualizada así, la estructura de perovskita se puede, si uno propaga las celdas unidades, se puede escribir de esta manera, con cationes B en los vértices, que sería este caso, o cationes B en el centro y cationes A en el vértice. Las dos son descripciones análogas para la misma estructura. ¿Sí? Y bueno, las perovskitas tienen un montón de aplicaciones porque, digamos, la identidad del catión, tanto la identidad del metal B como del catión central, le confiere distintos tipos de propiedades, y una muy interesante es lo que se llama propiedad piezoeléctrica y también ferroeléctrica, que tiene que ver, la piezoeléctrica tiene que ver con qué pasa con la conductividad eléctrica del sistema cuando uno ejerce una presión, y ferroeléctrica tiene que ver con un ordenamiento del campo eléctrico dentro de la estructura del cristal. Y bueno, eso depende de cómo la disposición del catión central, si está desplazado respecto del centro del cubo y otras características estructurales, que bueno, que le confieren a la perovskita esas propiedades interesantes. Podemos ver acá, una vez más, aprovechando la virtualidad, acá podemos ver una estructura más extendida, donde acá podemos ver las bolitas grises son los cationes B, y las bolitas verdes los cationes A. Fíjense que si uno va girando la estructura y se puede visualizar perfectamente el empaquetamiento de los cationes grises en los vértices, y los rojos que son los oxígenos de las aristas, y los centros ocupados por los cationes A. Entonces, la estructura cúbica del trióxido de renio, donde ahora las cavidades están ocupadas por el catión A, que ocupa el centro de la estructura. Bueno, y finalmente, para terminar esta parte de óxidos, un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo del tetróxido de osmio, ¿sí? Donde formalmente el osmio alcanza el estado de oxidación máximo para el grupo. Recuerden que el osmio está en el grupo del hierro, rutenio, osmio, ¿sí? Y que cuando pierde los dos primeros electrones S, queda un catión 2 más de configuración de 6, quiere decir que si pierde todos los electrones que le quedan, que son 6, alcanza el estado de oxidación formal 8, que es el caso del osmio. Recuerden que para el hierro, que es de la primera serie 3D, no existen ejemplos donde el elemento alcance el metal alcance el estado de oxidación máximo, pero a medida que uno baja la tabla periódica, esos estados de oxidación se hacen más accesibles. Y un ejemplo es el tetróxido de osmio. Si bien es un oxidante fuerte, de mucha utilización en oxidaciones en química orgánica, por ejemplo, es una sustancia que ustedes pueden ver estable, ¿sí? Se puede tener en un frasco, que tienen una estructura cristalina, con una característica muy interesante, y es que tiene una presión de vapor muy alta para el sólido. Es un sólido muy volátil, fíjense, temperatura de fusión además cercana a temperatura ambiente, que es compatible con una estructura de un sólido covalente, ¿sí? Con interacciones no muy fuertes, intermoleculares. Fíjense que es una moléculas, identificamos las moléculas discretas empaquetadas en el sólido, y se puede ver que es una estructura tetraédrica, y la simetría tetraédrica en este caso impone prácticamente la ausencia, ¿sí? Son moléculas sin momento dipolar neto, con lo cual uno espera que las interacciones intermoleculares sean de tipo dispersión, y evidentemente no son interacciones muy fuertes, porque la temperatura de fusión está muy cerca a la temperatura ambiente, y otra característica, como decía antes, es un sólido muy volátil, ¿sí?
lo que lo confiere también un reactivo bastante delicado si uno lo quiere utilizar, porque imagínense que es un oxidante muy fuerte y volátil, o sea que normalmente el tetróxido de osmio se adquiere, viene, si uno lo compra, viene en ampollas selladas, ¿sí? Y normalmente cuando uno rompe la ampolla, rápidamente lo utiliza para no estar expuesto a la atmósfera del tetróxido de